Muy buenas tardes. Hoy vamos a revisar el texto, el currículo Tensiones Conceptuales y Práctica de Ángel Díaz Barriga para la materia de currículums de la maestría de TICS de UDELAS. Presentado por mi persona, Leslia González, para el profesor Dr. Oscar Citón. Este texto habla sobre las tensiones que ha habido en el último siglo, especialmente estamos hablando del 20 y en los albores del 21, de los problemas conceptuales que ha tenido el currículum en sí. ¿Cuáles son estas tensiones? Podemos apreciar que hoy en día se habla de un proyecto educativo y de una práctica educativa. Y ha habido un montón de descalificaciones, muchas, alrededor de este concepto, porque obviamente tiene sus limitaciones y también tiene aciertos, cada una de estas vertientes. ¿Y cuáles son esas vertientes? Que es importante que lo tengamos claro, que ya Díaz Barriga lo ha mencionado a través de su lectura. Un concepto, por un lado, curricular centrado en el alumno y otro curricular centrado institucional. El problema es que es conceptual y es un problema de dimensión de muchas disciplinas. Y el hecho de tener una óptica institucional puede mermar otras capacidades y diversos adjetivos y significados que pueda tener la disciplina curricular cuando está centrada en el estudiante. A su vez, estas tensiones o este problema curricular nace o surge la razón de esta tensión, obviamente desde el conflicto desde su origen, porque tiene múltiples significados, pero ambas perspectivas pueden encontrar puntos de articulación. Esta disciplina escolar es tan importante, esta disciplina curricular, porque ella misma analizará los problemas de la enseñanza, independientemente de cuál sea su perspectiva o de dónde la estemos mirando. El currículo y la disciplina curricular son básicas. El currículum en sí propiamente tiene muchas perspectivas, puede ser oculto, formal, vívido, procesual. Si es oculto, es que hay cosas dentro de él que no vemos, pero ocurren y están ahí. Si es formal, es el que estamos viendo, es el que se nos presenta, inclusive físicamente. El vívido es el que realmente estamos viviendo día a día. Y el procesual es aquel que lleva una serie de pasos y procesos que de por sí todo currículum debe llevar. Pero debemos tener una disciplina curricular, así que no debemos estar en estas tensiones, lo que debemos es buscar la manera de hacer algo que nos encuentre, porque el currículum en sí es eficiente, es conductual, es gerencialista. El currículum contiene una evaluación que es para saber aprender a aprender con H intercalada, aprender a hacer con H y hacer como persona y a convivir. El currículum también tiene una planificación en ella porque ahí hay una construcción del conocimiento y tiene un origen, una razón, un origen de por qué se está enseñando de la forma o para qué se está enseñando de esa forma. Esto, por supuesto, que nos lleva a otras situaciones de estas vertientes del campo del currículum que han tenido estas tensiones. Porque debemos saber qué es lo que ocurre particularmente en el ámbito educativo, en el aula misma. Porque el currículum en sí mismo es una práctica educativa y nos presenta una realidad curricular. Así que él en sí mismo es la forma misma de modificarse, de crearse, de ser flexible en el tiempo, a pesar de que haya y siga esta tensión de saber ¿dónde debemos ir? El currículum debe ir en función del estudiante, pero también tiene que tener una dimensión institucional. Por lo tanto, esa aspereza se debe limar. Sin embargo, analizando el texto de Díaz Barriga, él sigue diciendo que el ámbito curricular de los fines del siglo XX, las dos tendencias seguían, el desarrollo del estudiante o la descentrada en la institución.
Y eso nosotros tenemos que tener cuidado y analizarlo desde un punto de vista muy poderoso. ¿Cuál? Nosotros debemos estar claros en que eso que sucede en el aula puede ser importante para crear nuevas normas pedagógicas. En una época fue los exámenes estandarizados, por ejemplo, u otro tipo de norma. En el tiempo que vivimos hoy en día es la construcción del conocimiento, más allá de los exámenes, es el análisis crítico de las personas, y eso todavía nos está costando meterlo dentro del currículum, y nos está costando meternos dentro del currículum porque no hemos roto con la dimensión de esta tensión, que si es centrada en el estudiante, obviamente tenemos que preocuparnos por el aprendizaje de cada persona. Si es centrada en la institución, seguimos tratando de construir un currículum para todo el mundo, como si a todo el mundo le funcionara. Entonces, obviamente que el efecto en la comunidad académica e institucional es doble, porque él mismo tiene que ceder ante la situación de cambiar. Pero en el texto de Díaz Barriga, cuando terminamos el siglo XX, todavía se había pospuesto la discusión acerca de esas dos escuelas de la teoría curricular, cosa que no es conveniente para nuestro futuro. Seguían estas vertientes del campo del currículum, una que se considera vinculada al proyecto educativo propiamente dicho, que tiene que ver con las propuestas para elaborar y planes de estudio, como también tiene que ver con la visión más cercana de las instituciones y ver la secuencia de los contenidos, como nos habló Franklin Bobbitt, que en 1918 escribió el currículum, en el 24 escribió cómo hacer un currículum, y fue complementado por el señor Charter en el libro Construcción de un currículum en 1924. A su vez, tenemos que quedar claros que estas vertientes del campo del currículum, que lo han hecho miles de especialistas en contenidos de planes de estudio, unas veces no al pie de la letra en un escenario escolar se han llevado a cabo, como tampoco se han promovido el trabajo escolar a partir de un plan. Es decir, que se han podido crear todas estas vertientes del currículum, pero no necesariamente se han plasmado en la verdadera realidad de lo que es el aspecto educativo propiamente dicho. Hemos tenido que irlo mejorando y cambiando. Por eso me atrevo a decir, en una crítica a este documento, que es un documento muy completo, que hizo una fotografía de lo que se ha vivido en el siglo XX y que hoy, en el siglo XXI, nosotros necesitamos solucionar. No más vertientes, sino realmente hacer y establecer seriamente que el currículum sí es una guía, sí es importante, pero también tiene que estar dirigido a las personas a las cuales se le está llevando a cabo, por lo tanto sí tiene que tomar en cuenta el aspecto de aula, el aspecto de personas y el aspecto institucional solo como una guía, como un esqueleto, pero siendo siempre flexible para poder llenarlo con las cosas que necesita la comunidad, el ambiente educativo, lo social, el país, etcétera. Eso estoy segura que Díaz Barriga estaría de acuerdo conmigo. Ha sido un gusto presentarles esta presentación de este documento por el día de hoy. Gracias. Saludos.